Hola, mi nombre es Irma Acosta y este es mi video para el proyecto integrador de la materia de mecánica clásica. Dando respuesta a las preguntas del proyecto, la primera nos comenta que qué es el equilibrio de los cuerpos rígidos. El equilibrio de los cuerpos rígidos es un estado en el que el cuerpo rígido no se mueve ni cambia de posición a pesar de que puedan estar actuando fuerzas sobre él. En pocas palabras, el cuerpo rígido está en reposo o en un movimiento uniforme. Tiene que haber ciertas condiciones para que un cuerpo rígido esté en equilibrio. Se deben de cumplir. Una de ellas es la suma de las fuerzas, que debe de ser cero, y resulta de que todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo son cero, o sea que no hay ningún tipo de fuerza. La suma de todos los momentos externos debe de ser cero, y esto es cuando todos los momentos externos actúan sobre el cuerpo son cero. Tampoco hay nada de que actúe sobre él. Los tipos de equilibrio que existen son tres. El equilibrio estable, que es un equilibrio en cuando cualquier perturbación pequeña lo hace regresar a la posición original. El equilibrio inestable, cuando el cuerpo inestable, cuando cualquier perturbación pequeña lo hace alejarse de la posición original. El equilibrio indiferente, cuando cualquier perturbación pequeña no lo hace cambiar de posición. Existen esos ejemplos, por ejemplo, el de la mesa, del libro sobre una mesa, este, está en equilibrio porque la fuerza de gravedad es contrarrestada por la fuerza normal de la mesa, o sea, no hay queda sobre una superficie y no hay ninguna condición para que tenga movimiento. Un edificio está en equilibrio por la fuerza de gravedad que es contrarrestada con la fuerza de resistencia del suelo y la estructura del edificio. Un puente está equilibrado por la fuerza de gravedad que es contrarrestada por la fuerza de resistencia de los pilares del puente. La importancia del equilibrio en diferentes áreas, por ejemplo, está en la ingeniería, que es crucial en el diseño de la construcción de estructuras como edificios, puentes o carreteras, en la física, en la comprensión de los fenómenos físicos y la fricción. El equilibrio es fundamental también en la arquitectura, en el diseño de los edificios para que puedan soportar las cargas y las fuerzas externas. La siguiente pregunta es acerca del equilibrio estático. El equilibrio estático es un estado en el que el objeto o sistema no se mueve ni cambia de posición a pesar de que se le estén actuando fuerzas sobre él. Por ejemplo, en las condiciones para que se pueda prestar debe ser la suma de las fuerzas externas, que tiene que ser cero. Igual la suma de los momentos externos tiene que ser cero y el resultado de los momentos que actúan sobre el objeto son cero. Los tipos de fuerza de equilibrio estático. Existen dos tipos de fuerza. La fuerza de contacto, que son fuerzas que actúan directamente sobre el objeto, como la fuerza de una superficie o la fuerza de la fricción, y la fuerza de la distancia, que actúan sobre el objeto sin estar en contacto directo con él, como la fuerza de gravedad o la electromagnética. Por ejemplo, pues también está eh, el- la mesa, ¿verdad? El ejemplo de a ver, pudiera ser similar a, a lo que es el equilibrio, porque influye igual que es algo que está quieto, algo que no se mueve. Em, Conoce la número 3, nos decía, conoce las diferencias entre el equilibrio dinámico y las fuerzas de la inercia. El equilibrio dinámico se refiere a la condición en la que un objeto o un sistema se mueve a una velocidad constante y en una dirección constante, pero con una anulación nula. En otras palabras, el objeto está en movimiento, pero no está cambiando su velocidad ni su dirección. Las fuerzas de inercia, también conocidas como fuerzas ficticias, son fuerzas que se producen debido a la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento. Estas fuerzas se manifiestan cuando un objeto es sometido a una aceleración o desaceleración. Las diferencias se presentan entre el equilibrio dinámico son el movimiento. El equilibrio dinámico se refiere a un objeto en movimiento en una velocidad constante, mientras que las fuerzas de inercia se producen cuando un objeto cambia su estado de movimiento. La aceleración. El equilibrio dinámico, la aceleración es nula, mientras que las fuerzas de la inercia se producen debido a la aceleración y la desaceleración. La fuerza es en el equilibrio dinámico actúa sobre un objeto que está equilibrado, mientras
que está en equilibrio, mientras que las fuerzas de inercia son fuerzas ficticias que se producen debido a la resistencia del objeto que cambia de su estado de movimiento. El equilibrio dinámico se puede observar en un objeto que se mueve a velocidad constante con una trayectoria recta, mientras que las fuerzas de inercia se pueden observar en un movimiento que está sometido a una aceleración o desaceleración, como un automóvil que se detiene abruptamente o así muy fuerte. La justificación se basa en las leyes de Newton y la definición de la fuerza y la aceleración. La primera ley de Newton establece que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento permanece en movimiento con velocidad constante a menos de que se le aplique la fuerza externa. La segunda ley de Newton establece que la fuerza aplicada a un objeto es igual a la masa de un objeto multiplicada por la aceleración. En resumen, el equilibrio dinámico se refiere a un objeto en movimiento con velocidad constante y aceleración nula, mientras que las fuerzas de la inercia se producen debido a la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento y se manifiestan como fuerzas ficticias que se oponen a la aceleración o la desaceleración. Esas son lo que encontré en la plataforma de CNCI, en la Blackboard y em, en los recursos que venían de la materia de mecánica, y esa fue mi presentación. Gracias.